Monte, que es un miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, cuya abreviatura es IPCC, seguramente ustedes lo han escuchado, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, como miembro de la TADEO, pues estamos muy complacidos en tener la visita del profesor Zanqueta. Esta visita surge porque con él estamos participando en un grupo de investigación en el cual tenemos profesores también de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, de la Universidad Nacional de Colombia y de una empresa que se dedica también a esta implementación de proyectos de mercado de carbono que se llama GMF en Argentina. Entonces, este proyecto de investigación lo desarrollamos con estudios de caso en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil y Colombia. Y de ahí, pues, nuestro vínculo con el doctor Zanqueta. Entonces, profesor, muchas gracias y bienvenido a la universidad. Tú tienes micrófono. Hola, ¿me escuchan? Bien, bien. Sí, señor. Buenos días. Fuerte y claro. Muy bien, gracias Excelente. por los que están atentos respondiéndonos. Ok. Bueno, buenos días. Es un honor estar acá en la UTADEO y hablar con ustedes sobre cambios climáticos y mercados de carbono. Me gustaría les agradecer a UTADEO, a la profesora Magnoli, también profesor Andrés y al decano que ha llegado ahora, profesor Edgar. Un saludo a todos los presentes, los estudiantes. Yo vengo de Brasil, mi idioma natural es el portugués. Y Voy a Brasil. intentar hablar posible con mi pobre español, pero espero que comprendan Pobre bien. español. Y si hay dudas, si hay fallas, por favor, me pregunten. Tendremos un tiempo de 1 hora acá para una presentación del contenido y luego un tiempo más para preguntas, para dudas, para una charla, una conversación entre nosotros, ¿está bien? La gran mayoría, comprendo yo, que son estudiantes, de ustedes son estudiantes de grado, de posgrado también, por supuesto, y también profesores, maestros y investigadores de la UTADEO y de otras instituciones que tal vez. Bueno, yo soy Carlos Zanqueta, soy natural de Brasil y vivo en Curitiba. Busquen después la ciudad de Curitiba. Está ubicada en la zona sur de Brasil, cerca de Paraguay, Argentina. Más o menos 4.500 kilómetros de Bogotá. Entonces, es una ciudad capital del estado de Paraná, que es, Brasil es dividido en estados. Acá creo que son departamentos, ¿verdad? Departamentos. Más o menos igual. Entonces, yo tengo ya una trayectoria de 40 años desde que completé mi graduación de ingeniería forestal, que recibí mi diploma, y trabajé unos años como consultor en empresas privadas y luego ingresé en la carrera académica como profesor. Y antes de ser profesor, pasé un tiempo en Japón, 6 años para la maestría, para hacer mi maestría y el doctorado. Entonces, desde más o menos 20 anos, empecé a trabalhar mais com cambios climáticos. Eu sou engenheiro florestal, então tenho uma vida profissional dedicada a los bosques. Pero hace 20 anos, mais ou menos, empecé a trabalhar mais com cambios climáticos e as relações com os bosques e cambios climáticos. E este é o tema principal de mi charla hoje, acá com vocês. Bueno, hablaré sobre los mercados de carbono en bosques. En bosques, mercados de carbono en bosques. Entonces, 3 palabras muy importantes. ¿Es posible accesar estos mercados de carbono para los bosques y utilizar o brindar los bosques con beneficios, que son las compensaciones de carbono? Entonces, compensaciones de carbono forestal socialmente responsables. Entonces, hay un componente también social muy importante en los proyectos
de bonos o de créditos de carbono. Los dos nombres son utilizados, bonos y créditos. Casi lo mismo, no exactamente, tienen el mismo significado, pero son utilizados los dos términos. Acá tengo entonces una lista de contenidos que es mi intención presentarles hoy en esta charla, hablando inicialmente de los cambios climáticos, luego pasando a la agenda climática. ¿Qué es la agenda climática? Es una discusión internacional que envuelve los gobiernos, las organizaciones de la sociedad organizada, que tiene el comando de la ONU. Entonces, la agenda climática pasa por las discusiones internacionales y también en nuestros países. Todos los países que son signatarios del Acuerdo de París, después voy a hablar del Acuerdo de París, hacen parte de la agenda climática. Por supuesto, tenemos también nuestra agenda climática nacional, nuestras agendas climáticas nacionales. Brasil, Colombia, otros países. Les intento también hablarles sobre vulnerabilidad, mitigación y adaptación, que son términos muy importantes para contribuir de forma efectiva al combate a las mudanças climáticas, enfrentamiento de las mudanças climáticas, los cambios climáticos. Luego hablaré de la descarbonización de la sociedad, desde el nivel del individuo, nosotros, en nuestras propias vidas, hasta el nivel global. Y empezaré después de esta primera parte a hablar del rol del mercado de carbono. ¿Cómo puede el mercado traer beneficios a la sociedad y a los bosques? Y el rol de los bosques en los cambios climáticos es el próximo tema. Luego hablaré de los proyectos. ¿Qué tipos de proyectos pueden ser realizados en los bosques? Hay varios tipos de proyectos de conservación forestal, reforestación y otros tipos también. Y acá, por último, hablaré de las compensaciones socialmente responsables, porque los proyectos del mercado de carbono sufren muchas críticas por no tener una relación fuerte con las comunidades que viven en los bosques. No hay bosques sin personas, sin comunidades. Asimismo, en una zona muy lejana, muy aislada, siempre hay personas, siempre hay gente, ¿verdad? Entonces es importante tratar de compensaciones o del mercado de carbono de forma socialmente responsable. Y por último, haré un resumen con una síntesis y presentaré unas perspectivas relacionadas con este tema, con estos temas. Cambio climático, creo que es un tema muy conocido de nosotros actualmente, ¿no? Entonces, es el tema principal de las discusiones internacionales hoy día. Hay muchos temas importantes, pero seguramente el cambio climático es uno de los más importantes. Presento-les acá una ilustración de la NASA. En la Tierra tenemos una fina capa de gases de efecto invernadero. Hay varios gases, y parte de esos gases son gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros tantos gases más hacen parte de la atmósfera. Y gracias a la atmósfera estamos acá, con nuestra vida, respirando, viviendo acá y también los seres vivos en general tienen esta condición adecuada a la vida gracias o por existencia de la atmósfera. La concentración histórica de los gases de efecto invernadero, según la ciencia, es de 280 partes por millón. La concentración histórica. Pero en los últimos años, es decir, en los últimos 150 años más o menos, desde la Revolución Industrial, esos gases empezaron a aumentar mucho su concentración en la atmósfera. Y según la NASA, hoy exactamente tenemos una concentración de 430 partes por millón. Este aumento fue
no por causas naturales, sino por causas antrópicas, por nuestras emisiones de nuestra vida, de las industrias, de la agricultura, de las ciudades, del uso de los combustibles fósiles. Gasolina, no sé si llaman acá, en algunos países llaman de nafta, acá es gasolina, ¿verdad? Se llama gasolina, diésel, otro gas natural, etc. Entonces tenemos una concentración mucho más alta que la histórica. Y eso llevó como consecuencia el aumento de la temperatura en 1,5 grados. Ya llegamos a este nivel. La expectativa inicial era de tener este aumento hasta el final del ciclo, pero ya atingimos, ya llegamos a este nivel muy alto de concentración de gas de efecto invernadero con una temperatura de un promedio de 1,5 grados de elevación. Parece poco, pero es mucho, representa mucho en los procesos climatológicos, meteorológicos en el planeta. Otros gases también han aumentado simultáneamente, el metano, óxido nitroso y otros gases también. Entonces, las consecuencias del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es un cambio climático, no solo en la temperatura, sino también en la precipitación, las corrientes marítimas, la acidificación de los océanos, el derretimiento de las montañas, de la nieve, etc. Entonces, un proceso bastante amplio. Entonces, el resultado de esto es que nosotros, seres humanos, tenemos una vulnerabilidad, sea en las ciudades o también en el campo, en la producción de alimentos, en la producción de energía, etc. Somos muy vulnerables a los cambios climáticos. Dependemos, nuestra vida depende de los cambios climáticos, para producción de alimentos, para producción de energía, etc. Somos muy vulnerables en el campo, en las ciudades. Estas son imágenes de Brasil. Acá, esta es de Brasil. Una inundación, un problema serísimo en la ciudad de Porto Alegre, que está en la zona sur de Brasil. Un cambio muy fuerte en los estándares o padrones de precipitación en esta zona. Acá son autos, miren, son carros. Imagina el prejuicio económico, financiero con estos eventos climáticos extremos. Este es de Argentina. Movimientos de masa, grandes desastres naturales están ocurriendo. Nosotros estamos estudiando esto en mi universidad con proyectos relacionados a los desastres que llamamos naturales, que no son tan naturales así, son causados por nosotros mismos. Un término nuevo, no tan nuevo así, pero muy utilizado ahora, al revés de utilizar el término cambio climático, se menciona como un término nuevo el término emergencia climática. Pues es muy importante hacer algo rápido, tener una reacción rápida de la sociedad, de nosotros, la ciencia, de los jóvenes, de todos que tienen responsabilidad en este proceso. Entonces vivimos una era más fuerte de preocupación, más importante de preocupación de la sociedad, que nosotros llamamos emergencia climática. Hay grupos hoy de investigación, yo hago parte también de un grupo de estudios de emergencia climática en el país. Y vamos a visitar en Brasil en algunos días un proyecto allá en la zona, que junto con la profe Magnolia y el profesor Sergio de Medellín. Tenemos causas y consecuencias de estos cambios. Causas: uso de energía fósil, ¿no? Petróleo, gasolina, diésel. Residuos, generación de residuos, sólidos, líquidos, ¿no? Desechos animales, desechos en general, procesos industriales también.
producción de gaseosas, de cervezas, de cemento, de aluminio, todos los procesos industriales más importantes que tenemos en la sociedad, en la humanidad, en la economía, generan gases de efecto invernadero. Cambio climático. También deforestación en nuestros países es muy importante. El componente de deforestación en Brasil representa más de 70% de nuestras emisiones históricas, la deforestación. Es un proceso muy, muy complicado de contener la deforestación. Agricultura también, la ganadería, los animales, principalmente los ruminantes, no sé si está correcto ese término, emiten gases de efecto invernadero, metano, por ejemplo, y no solo metano, también óxido nitroso. En Brasil, 200 millones de personas y casi 250 millones de reses. Otros procesos también son causas de los cambios climáticos, de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan cambios climáticos. Consecuencias: aumento de la temperatura, ya hablamos de esto acá. Eventos extremos también, cada vez más. Yo hablaba con un conductor de Uber, en cada sitio que viajo, pregunto a las personas comunes, personas normales, si sienten algún cambio en su vida. Y este señor dice, sí, acá en Bogotá, el clima está cambiando mucho, ha cambiado mucho. Una persona mayor tiene una visión histórica, una perspectiva del pasado más clara que nosotros. Entonces, eventos extremos son muy claros. Derretimiento de glaciares, pérdida de biodiversidad. Venezuela perdió un glaciar muy importante. Fue el primero a perder completamente un glaciar recentemente. Pérdida de biodiversidad, del clima por la pandemia, otros riesgos, entre otros. Entonces, pasando para el próximo tema, la sociedad, las organizaciones internacionales multilaterales como la ONU han organizado acuerdos internacionales, cumbres, conferencias. Ahora hay la COP30 en próximo mes en Brasil, en Belém. Entonces, tenemos la oportunidad de discutir y avanzar más en la agenda climática. Los acuerdos internacionales empezaron hace mucho tiempo, más de 30 años, con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos, la Convención Marco, llamada en inglés de UNFCCC. Es la convención que estableció la necesidad de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por los países. ¿Sí? En 1997 fue firmado el acuerdo llamado Protocolo de Kioto, que estableció que 39 países industrializados deberían reducir sus emisiones en 5% en base a sus emisiones en 1990 hasta 2000. Y eso fue después una prórroga hasta 2020. Entonces, el protocolo de Kioto vigoró o duró hasta 2020. Hubo la ratificación del protocolo de Kioto en 2005, porque todo ese tiempo, casi 8 años, quedó parado, prácticamente parado este tratado por falta de ratificación internacional. Entonces empezó efectivamente en 2005 y ahí nace, en este momento nace el mercado de carbono, para hacer una conexión con el otro contenido, el próximo contenido. Les digo que la ratificación del protocolo creó el MDL. ¿Han escuchado del MDL? Mecanismo de Desarrollo Limpio. Creo que puede ser que
han escuchado sobre este tema. Ahí empieza el mercado de carbono en el mundo. Luego, 10 años después, surge el Acuerdo de París. Fue firmado este nuevo acuerdo, no solamente con la responsabilidad de 39 países industrializados, sino con todos los países, casi 200 países firmaron el Acuerdo de París. Todos los países participando de forma efectiva para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y presentaron los países sus contribuciones nacionalmente determinadas, así se llama. En la época del protocolo de Kioto se estableció 5% de reducción de gases de efecto invernadero a los países industrializados. Nosotros, Colombia, Brasil, no teníamos ningún tipo de meta, responsabilidad de reducción de nuestros gases de efecto invernadero. Pero con el Acuerdo de París, los países, inclusive nosotros, fuimos invitados a contribuir de forma espontánea con nuestras capacidades nacionales, según nuestras capacidades nacionales, en que nosotros llamamos de contribuciones nacionalmente determinadas. Y esto, nivel de 5% originalmente previsto en el protocolo de Kioto, se ha aumentado mucho, 20, 30, 50%. En Colombia, la meta es reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al nivel de 51%. Imagine 50%. Un día sí, un día no. Utilizar la energía. Imagine ustedes, un día sin energía. ¿Imaginó eso? Complicado, ¿no? Un día sí, un día no, sin comida, porque comida genera residuos. Un día sí, un día no, sin movilidad, sin utilizar los transportes. Súper complicado, ¿verdad? Entonces, Colombia tiene un desafío muy grande, así como Brasil también. Más o menos, Canadá, que nuestros países tienen de responsabilidad o meta de reducción. Hasta 2030. ¿Cuándo es 2030? Pocos días, ¿sí? Podemos contar en días ya, 2030. Es muy poco tiempo, poquísimo tiempo para atingir esta meta. Bueno, el protocolo de Kioto se caducó en 31 de diciembre de 2020, con 39 países signatários, na meta de 5,2% base en 1990. El Acuerdo de París entró en vigor en 4 de noviembre de 2006 y casi todos los países del mundo tienen sus metas, inclusive nuestros países emergentes en desarrollo, incluyendo Colombia y Brasil. Según las metas ahora están establecidas según contribuciones nacionalmente determinadas, no son fijadas arbitrariamente por alguna discusión de la ONU, sino por una definición, una decisión nacional de cada país, soberana de cada país. Nadie obligó a Colombia a reducir 51%, obligará a Colombia. Es una contribución espontánea, soberana del país. Bueno, ahora tenemos entonces, pasamos por un momento de mayor ambición climática. 5,2%, poco, pero era importante en la época del protocolo de Kioto. Ahora vivimos una era de mayor ambición climática con la perspectiva de llegar a 2050. Por favor, ¿cuántos años tienes? 21. ¿Te imaginó en 2050? ¿Cuántos? ¿Cómo será tu vida en 2050? Imagine su vida en 2050, cada uno de nosotros. Llegar a 2050. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Natalia. Entonces, imagine Natalia en 2050 y nuestros países y el mundo con net zero. Net zero en inglés es un término que es emisiones cero. Imagine un mundo sin emisiones de gases de efecto invernadero. Un mundo ideal. Gran reto, un gran desafío llegar en esta trayectoria de cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con emisiones
líquidas o netas, cero. Es un desafío muy, muy grande. Pero tenemos un camino, una ruta para llegar a... Estamos acá, en este año tendremos nuevas contribuciones nacionalmente determinadas y haremos unas análisis a cada 5 años para llegar en 2030 con nuevas contribuciones de acá 5 años y en 2050 net zero. Una reducción de casi 60 billones o 1.000 millones de toneladas de CO2. Tendremos como desafío reduzir. ¿Cómo reducir eso? Con medidas de adaptación, mitigación. Y el rol del mercado de carbono también es importante en este contexto. El próximo tema, ahora hablando de vulnerabilidad, mitigación y adaptación. La forma de reducir los gases de efecto invernadero es la mitigación. Necesitamos promover buenas prácticas de mitigación utilizando los mecanismos que tenemos. Un de ellos es el mercado de carbono. Pero los cambios climáticos ya están presentes en nuestra vida. Necesitamos nos adaptar. Se hace más frío, utilizamos ropas adecuadas, nuestra casa más preparada para el ambiente más frío, más caliente, o más lluvia, etc. Entonces necesitamos también urgentemente nos adaptar a este clima cambiante. Tenemos entonces una susceptibilidad a los impactos climáticos, vulnerabilidad, y necesitamos construir la resiliencia climática en nuestras ciudades, en el campo, en nuestros países, en nuestra vida. Construir capacidades de resistir a los cambios, con medidas de ajuste, con adaptación. Tenemos recursos financieros, tecnologías necesarias para eso. Necesitamos más, pero ya tenemos las capacidades. Y también reducción y absorción, que es una forma muy importante, la más importante quizás, de enfrentar, de hacer frente a los cambios climáticos, que es mitigación. Mitigación es muy, muy importante, porque ataca directamente las raíces del efecto climático negativo. Tenemos en este contexto varios riesgos climáticos, riesgos más extremos o más lentos. Por ejemplo, acá inundaciones, sequías, aumento de temperatura, degradación de bosques y de tierras. Tenemos acá también otros eventos que son más, se ocurren más en despacio, como desertificación, pérdida de biodiversidad, acidificación de los océanos, salinización, etc. Entonces tenemos un espectro de riesgos climáticos muy amplios, unos en escala temporal más larga y en los otros casos más corta. Temporal y espacial. En ciertas zonas el impacto es más grande que en otras zonas. Las zonas tropicales tienen una alta vulnerabilidad. Vulnerabilidad también a las empresas, las organizaciones, la vida privada de producción. Es una preocupación muy grande de los bancos, de las aseguradoras, de las empresas que producen todo en nuestro mundo actualmente. Riesgos físicos, riesgos económicos, riesgos de responsabilidad y reputación. ¿Y qué hacer? ¿Cuáles son los retos en este contexto? ¿Existen oportunidades? El mercado de carbono es una oportunidad. Tenemos un reto, tenemos un desafío y necesitamos herramientas necesarias para enfrentamiento de los cambios climáticos. Entonces, la vulnerabilidad puede ser una oportunidad. Y ustedes que son jóvenes tienen ahora la oportunidad. Está en sus manos decidir cómo seguir en este planeta. Oportunidades profesionales, oportunidades tecnológicas,
oportunidades financeiras, o mercado oferece essas oportunidades. Bueno, hablando de adaptação, necessitamos de cidades mais resilientes, campo mais resiliente, governança de desastres. Será que nossas cidades estão preparadas para os eventos climáticos extremos? Necessitamos construir a governança de desastres. Isso é muito necessário e faz parte das estratégias de adaptação. Com mais áreas verdes em nossas cidades, com comunidades comprometidas, com universidades, com organizações sociais mais comprometidas com os cambios climáticos, com o enfrentamento dos cambios, gestão de recursos, água, alimentos, energia, etc. Necessitamos segurança. Não sei acá, pero em Bogotá ou em Colômbia, pero em Brasil, agora é muito comum haver blackout, a falta de energia ou falta de água em nossa cidade. Isso enfrentamos nos últimos anos. Necessitamos também desenvolver alternativas de mitigação, com transporte mais sustentável, com uso de energia renovável. Agora em Brasil se usa muito a energia solar em las residências, em los edifícios, em las construções, nos centros comerciais, etc., nas empresas. Pero há outras soluções também. É importante buscar o uso de las energias renováveis. A profe Magnólia sempre vem em bicicleta ou a pé. É importante não utilizar tanto. Quantos de vocês han venido acá em bicicleta? Nadie. Um em bicicleta, dois em bicicleta. A pé? Muitos. Bien. Não tem emissões de gases de efeito invernadero. Em auto, em seu próprio auto. Não? Professor Edgar, sim. Alguém utiliza diesel na caminhoneta? Se utiliza diesel, a emissão é muito mais alta. Na caminhoneta, a diesel emite, para cada litro de diesel consumido, 2,6 quilos. Emite 2,6 quilos à atmosfera de CO2. Gasolina, 2,2. Em Brasil se usa muito e é possível utilizar o etanol, álcool. Você pode chegar a uma estação de combustível e pôr combustível 100% renovável. Isso é uma estratégia importante que já existe há mais de 50 anos em Brasil. Agora existem autos elétricos e outras formas de combustíveis importantes também. Bueno, e também podemos utilizar as soluções baseadas na natureza, SBN, que é uma estratégia interessante para nós outros que trabalhamos com recursos naturais, os bosques, é decir. Hablando de descarbonização agora. Então, necessitamos reduzir nossas emissões em todos os níveis da sociedade, individuais, coletivos, em universidades, empresas, em la cidade. Não sei se há acá em Bogotá um inventário da cidade de Bogotá. Deve haver um inventário de emissões de gases de efeito invernadero. Em minha cidade, Curitiba, já temos 5 inventários. A cada 3, 4 anos, mais ou menos, realizamos nosso inventário. E podemos realizar nosso inventário também em nossa casa. Cada pessoa, eu, tenho uma emissão, emito todos os anos entre 7 e 9 toneladas de CO2, por uso de energia, combustível, resíduos, etc. Necessitamos urgentemente reduzir nossas emissões. Eu reduzi mais ou menos 30% minhas emissões, utilizando etanol, reduzindo os resíduos, cambiando as lâmpadas na casa e outras estratégias possíveis. Tínhamos uma composteira, não sei se assim se chama, uma composteira para compostar de los alimentos também, das cáscaras e os resíduos de alimentos. Bueno, então necessitamos reduzir nossa huella de carbono, assim se chama, ¿no? Emissões de gases de efeito invernadero em Colômbia. Não sei se conheces estes dados do inventário
de gases de efecto en el año 2021. No sé si hay otro más actual, más nuevo, pero se emite en Colombia 300 millones aproximadamente de toneladas de CO2 a cada año, por año esto. Acumuladamente esto representa mucho más, un valor mucho más alto. Los tres gases principales de efecto invernadero con sus moléculas, y acá en este país que ustedes viven, yo ahora también voy a vivir por un tiempo acá, 5,7, un promedio de 5,7 toneladas, ¿ok? De CO2 por persona. Y los sectores, acá están divididos en sectores, no tenemos mucho tiempo para hablar de eso, pero se puede buscar la información. Y la internet, en este reporte, este informe. Las emisiones de energía y de cambio de uso del suelo, deforestación, etc. Y también agricultura representan valores importantes en esta división, en esta participación de los sectores. Acá se ve una série histórica desde 1990. Y miren los colores, las emisiones de Colombia. Están acá más o menos 300 millones de toneladas, y el sector LULUCF, LULUCF en inglés es Land Use, Land Exchange and Forest, que significa cambios, uso del suelo y cambio de uso del suelo. Entonces, deforestación, agricultura y ganadería, principalmente. La energía también está subiendo, ¿no? Y la agricultura também tem uma participação importante. Nos outros sectores, processos industriais, resíduos menores. Importante mencionar que acá os diferentes sectores têm sua participação, e a meta, recuerden, a meta de Colômbia, em sua contribuição nacionalmente determinada, é reduzir de 300, um pouco mais de 300, quase 350 milhões projetados hacia 2030, na redução de acordo? 50%. 50% de redução. É chegar em 5 anos mais a la mitad. É um desafio muito grande. Então, necessitamos buscar a descarbonização de nossa vida. Não há como um país como Colômbia ou Brasil reduzir suas emissões sem participação de nós, como indivíduos, em nossas casas, e também das empresas, das organizações, incluindo as universidades e outras organizações da sociedade. A descarbonização também passa naturalmente por desenvolvimento de projetos que podem ser tecnológicos, autos elétricos, energias renováveis, tratamento de desechos muito avançados e soluções baseadas na natureza SBN, SBT. E há muitas tecnologias para reduzir gases de efecto invernadero. Basta nós identificarmos as possibilidades. Em tu casa, em minha casa, é possível reduzir. Eu reduzi. É possível. Como identificar estas possibilidades? Há por lo menos 170 tipos possíveis de estratégias ou de projetos em todos os setores de nossa vida. Por exemplo, esta é a pirâmide solar de Curitiba, em uma zona que era originalmente um relleno sanitário, se construiu uma pirâmide de painéis solares para produzir energia. Então, a pirâmide solar é um exemplo em minha cidade de energias renováveis, um projeto. O transporte também. Acá, na cidade de Curitiba, estes autos são elétricos, os buses elétricos. É um exemplo também, como Transmilenio, acá outros sistemas de transporte mais inteligente ou mais sustentável. Os rellenos sanitários ou outras formas, outras tecnologias para tratamento de nossos resíduos. A cada dia, não sei exatamente os números de Colômbia, mas em Brasil, mais ou menos quanto, Grace, quanto mais ou menos uma pessoa produz de resíduos? Uma tonelada, um quilo por dia. Mais ou menos, um quilo de resíduos por dia por pessoa. E este resíduo não desaparece, simplesmente.
transferido para outro sítio, ¿verdad? São transferidos para unidades de tratamentos, como os rellenos sanitários. Rellenos sanitários. Há outras formas também, outras tecnologias. O primeiro projeto de créditos de carbono do mundo foi de um relleno sanitário, e foi de Brasil, foi em Rio de Janeiro. Então, temos já mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de um projeto de créditos de carbono, de captação de metano em rellenos sanitários. Biodigestores, há muita produção de desechos animais em nossos países e necessitamos tratar os desechos. Os biodigestores podem produzir biogás e este gás substitui gás fóssil. Há muitos projetos de crédito de carbono de biodigestores, inclusive acá em Colômbia. As indústrias, vários tipos de indústria de cimento ou de alimentos, siderúrgica, etc. Muitas indústrias podem cambiar seus processos e reduzir suas emissões. Há também umas tecnologias muito disruptivas, como a captação direta do aire. Agora se construem máquinas muito futurísticas, não? Para retirar o carbono que está na atmosfera. Isso todavia é caro, mas é uma tecnologia que seguramente será a cada dia mais utilizada para reduzir nossa concentração de gases de efeito invernadeiro na atmosfera. E a agricultura. Nossos países vivem da agricultura de forma muito importante. E se pode reduzir as emissões, por exemplo, por uso de fertilizantes sintéticos, nitrógeno, por exemplo. Necessitamos reduzir porque o nitrógeno produz óxido nitroso. Então, necessitamos muito utilizar a chamada agricultura regenerativa, com menos emissões. Acá há também, em Colômbia, visitamos um projeto cerca de acá, muito cerca, em Villavicencio, que é um projeto importante para o mercado de carbono, que é um projeto de ganaderia regenerativa também, reduzir as emissões em agricultura, em ganaderia, agropecuária é muito importante. Os projetos florestais também. Vamos falar depois mais de los projetos florestais, mas é uma grande possibilidade de utilizar nossos recursos naturais e contribuir com a mitigação climática. Hablando de los mercados agora. Então, temos vários projetos possíveis, pero para desenvolver projetos necessitamos dinheiro. Não sei se utilizam esta expressão, utilizamos. Isso que significa dinheiro, verdade? É assim, igual, não? Então, como promover, como realizar a mitigação dos projetos? Necessitamos de recursos. A ideia do mercado é incentivar as práticas de redução e remoção, há duas estratégias, de gases de efeito invernadeiro, com bosques, por exemplo, há outras formas, mencionamos acá já, pero o mercado tem seu rol importante nesse contexto. Então, descarbonização é um reto, as regulações estão chegando, os tratados, as leis, os negócios estão afetados por este contexto dos cambios climáticos. E descarbonizar é custoso. Cada tonelada reduzida representa um valor. E este valor pode cambiar, pode variar de $5 a mais de $100 por tonelada, dependendo da tecnologia. Pero é caro e será caro. Como realizar projetos menos custosos? O mercado pode ser uma opção interessante para promover a descarbonização das empresas, das cidades, de nossa vida. Há vários caminhos para a descarbonização. Financiamento da adaptação à mudança climática por programas nacionais. Nós somos muito dependentes de nossos governos. Sempre estamos esperando que o governo pague os programas, pague nossas contas, verdade? Há sim financiamento público, nacional, subnacional. Há também programas
privados, sectoriales, etc. Y hay la opción también de utilizar los mecanismos de mercado, sean regulatorios o voluntarios. Hay dos mercados, voluntarios y regulados. En Colombia también hay, así como Brasil. El principio del mercado es muy sencillo. Una empresa, una organización que tiene una emisión alta, es decir, en este nivel rojo, y otra empresa que tiene un nivel de emisión más bajo. No sé si hay claro para ustedes este concepto de, en Brasil se llama poluidor, pagador, sería, ¿cómo sería, profesor? Poluidor es un emisor pagador. Quien emite más gases de efecto invernadero debe pagar o debe contribuir para quien reduce sus emisiones, ¿verdad? Entonces, esta es la idea. Este nivel, y el gobierno, las instituciones oficiales establecen un techo, un nivel máximo de emisiones. ¿Comprende? Y este nivel llamado cap, en inglés se llama límite. Con la ley, los que emiten más deben pagar, por ejemplo, esta empresa debe pagar para que esta reduzca sus emisiones. Y esta que redució recibe dinero por prestar este servicio ambiental o servicio climático. Hay dos tipos de mercados: mercados regulados, que tienen la fuerza de la ley, exigen de los participantes de ese mercado que reduzcan sus emisiones, las leyes nacionales y tratados internacionales. Pero hay también mercados voluntarios que tienen la fuerza de su reputación, su imagen en el mercado, su presencia a los consumidores, a los inversionistas, etc. Los mercados en la actualidad son básicamente cuatro. Un mercado internacional criado por el artículo 6 del Acuerdo de París, que exactamente utiliza la idea de emisor pagador. Hay también mercados nacionales. Nosotros criamos al final del año pasado nuestra ley, que estabelece algunas metas para las empresas del país. Las empresas que emiten más de 25.000 toneladas de CO2 por año tienen que presentar sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero obligatoriamente, realizar sus reducciones según este cap, este límite, y si no pueden reducir sus emisiones, tienen que comprar créditos al mercado. ¿Okay? Entonces, tenemos una ley sancionada que obliga a las empresas a reducir sus emisiones o comprar créditos de carbono. Hay también un mercado voluntario muy importante en el mundo, y Colombia participa de forma muy relevante. Brasil también. Y hay otros activos estándares. Por ejemplo, hay bonos o créditos de biodiversidad, hay créditos, bonos de plástico o otros tipos de activos ambientales. El Acuerdo de París estableció tres mecanismos en el artículo 6.2, que estabelece un mecanismo entre países, por ejemplo, Colombia y, no sé, Holanda, o un país europeo. Y ahí se vincula compra y venta de créditos entre países. Artículo 6.2. Entre proyectos, por ejemplo, se desarrolla un proyecto en Colombia y se venden los créditos a cualquier interesado del mundo que tienen obligaciones de reducir, o reputacionales, de reducir sus emisiones. Embasada en proyectos. Ese es entre países, entre proyectos. Y hay un mecanismo también no mercado que es de financiación entre participantes de este mercado. En esta página están los proyectos que están bajo el artículo 6.4.
la página de UNFCCC, y acá está. El nuevo Acuerdo de París estableció un mecanismo llamado PACM, en inglés, PACM, en inglés, né? Paris Agreement Credit Mechanism, mecanismo de créditos de carbono del Acuerdo de París. Y acá se puede ver todas las iniciativas de los países que estão se apresentando agora a este novo acordo. Em Brasil, há um mercado regulado agora criado, que estabelece 3 níveis de emissões anuais, 10.000, 25.000 ou mais de 25.000. Los que têm menos de 10.000 são exentos e é voluntário apresentar seus dados. Entre 10.000 e 25 é obrigatório fazer o inventário, realizar o inventário. É um mercado muito interessante para vocês, que são jovens, prestar este tipo de serviço, uma oportunidade. Você trabalha com engenharia ambiental, biologia, florestal, agronomia, etc. Todas as engenharias, todas as profissões podem realizar inventários de emissões. É uma grande oportunidade profissional. Vocês podem ter sua remuneração, seu dinheiro com prestação de serviços, por exemplo, com inventários de emissões. E não, em geral, eu trabalho na universidade há mais de 30 anos, há 30 anos, e nos ensinam nas universidades a realizar inventários de emissões. É muito, muito necessário. Nós outros professores ensinamos conteúdos muito tradicionais. Necessitamos levar a nossos estudantes novos temas. E este é um tema muito importante e muito atual. Bueno, realizar inventários segundo os 3 níveis. Este nível, o inventário é obrigatório e promover redução e compensação e utilizar também os mecanismos de mercado. Há 3 tipos de créditos. Vou passar acá rápido. São créditos chamados CRVE, CBE e créditos externos ao sistema que podem ser utilizados do sistema voluntário, pelos mecanismos de mercado voluntários, mas há 2 níveis. Este é a regra que estabelece a linha verde, a cota. E este é o crédito para compensação, para realizar a compensação. O mercado voluntário também já há tempo funciona em nossos países. Os estándares internacionais e os estándares nacionais são vários. Em los mercados internacionais temos o mecanismo de Paris, os mecanismos nacionais, ¿sí? Sí. Perfecto. Está bien. Vamos aclarar isso. Então, temos créditos de carbono. Vou les explicar. ¿Ok? Todo crédito pertence a um mercado que pode ser regulado ou voluntário. Los mercados voluntários, em los mercados voluntários, há muitos estándares, que são regras para desenvolver projetos. Inclusive não sei se têm conhecimento do Ser Carbono. Conheces Ser Carbono? Ser Carbono, conheces? Ser Carbono é um estándar colombiano de créditos de carbono. É uma oportunidade de desenvolver projetos acá e vender os créditos a compradores de todo o mundo. Há vários. E também em Brasil há vários estándares, como Terocarbon, Lux CS, etc. Antes de avançar, então, eu vou explicar o que são créditos de carbono. São títulos. São títulos para cada tonelada reduzida ou removida de gases de efeito invernadero, se recebe um crédito. E este crédito vale dinheiro. E o objetivo não é somente ganhar dinheiro ou realizar operações neste mercado, sino promover a redução de gases de efeito invernadero. É uma espécie de serviço climático que reduziu seus gases de efeito invernadero. Então, quando reduz em tu casa ou tu empresa, puedes receber os créditos de carbono.
Hoy só es viable económicamente realizar eso en una escala mayor. En nuestra casa no es posible. Si yo ando en bicicleta, no puedo realizar un proyecto, pero colectivamente es posible. Hay un proyecto de bicicleta registrado en uno de estos estándares. Sí hay. Entonces, sí, es posible realizar los proyectos y generar los créditos que pueden ser vendidos en el mercado. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo los bosques están involucrados en este contexto? El rol de los bosques en los cambios climáticos. Los bosques promueven la regulación climática, todos saben muy bien de por las causas o las consecuencias de deforestación. Necesitamos de los bosques para tener una regulación climática. Los beneficios de los bosques no son solamente climáticos, biodiversidad, servicios ecosistémicos, agua, biodiversidad, abrigo a la fauna, hábitat de la fauna, etc. Pero los bosques tienen 3 flechas según su participación en este contexto. Una flecha azul, otra roja y una amarilla. Y acá está el carbono y el bosque. Las 3 flechas. La primera, azul, representa el rol del bosque como solución para los cambios climáticos, con regulación climática, servicios importantes que los bosques nos brindan. Pero también es importante mencionar, y hablamos anteriormente, que los bosques también pueden emitir gases de efecto invernadero por la deforestación y otras prácticas que nosotros realizamos. Entonces, los bosques pueden ser vectores del cambio climático. Y el otro rol importante, amarillo, es que los bosques pueden ser víctimas de los cambios climáticos, así como nosotros. Entonces, la fotosíntesis, a través de la fotosíntesis, ocurre el almacenamiento de carbono en la biomasa, el secuestro de carbono, remoción de carbono, desde abajo desde acima hacia abajo. De la atmósfera se retira el gas, se absorbe el CO2 y se transfiere a la biomasa, a las plantas, al suelo, etc. El otro proceso, al revés, promueve de abajo hacia cima la transferencia de CO2 por deforestación, quema, descomposición de la materia orgánica, alteración del suelo, emisiones de gases de efecto invernadero. En nuestros países, principalmente los cambios de uso del suelo, la deforestación, la ganadería, la agricultura no sostenible. Esta es una imagen de Amazonía de Brasil, mostrando varios ejemplos de seguidos años de alteraciones climáticas como esta, sequías, en una zona tradicionalmente muy húmeda, cambio climático, bosques como víctimas. Entonces necesitamos también en el sector forestal promover la adaptación y mitigación con varias estrategias. La primera, conservar nuestros bosques. Conservando nuestros bosques, nosotros conservamos el carbono en el bosque y no hacia la atmósfera. ¿Sí? Otra forma posible de promover la mejor contribución de los bosques en este contexto es promover o realizar el manejo forestal en los bosques, manteniendo el bosque, pero utilizando también el bosque para producir madera, productos no maderables, frutos, energía, ornamentales, etc. La reforestación también juega un papel importante. Aumentar la cubierta forestal perdida. La reforestación es muy necesaria en nuestros países. Hoy salió una materia en un importante vehículo brasileño que dice que las empresas ahora están buscando más la reforestación que conservación, porque es una forma de promover la absorción de una pérdida que ya ocurrió en el pasado. Pero hay otras posibilidades también.
utilizar os sistemas agroflorestales, são imagens de Brasil. Se podem produzir alimentos com bosques, bajo los bosques. El ganado busca a sombra, verdade? Conforto térmico, uma produção de proteína mais alta e produção de madeira, em um sistema de menos emissões de gases de efeito invernadero, os sistemas silvopastoriles. O sector forestal pode e deve contribuir com novos materiais genéticos, com novas tecnologias, com um manejo mais conservacionista de los bosques. Esse é um exemplo também de Brasil, plantações forestais combinadas com bosques nativos, mosaicos de bosques mais naturais, mais integrados à natureza. Também, outra forma importante, utilizando a madeira sólida, porque a madeira almacena carbono. Podemos substituir vidro, plástico, cemento, ladrillos por madeira. É uma estratégia muito importante. Utilizar mais de forma sustentável a madeira. Essa não é uma imagem de Brasil ou de Colômbia, é uma imagem da Europa. Uma construção muito boa de madeira. Nós não temos construções boas de madeira em nosso país. É uma tradição que a madeira não é um bom material de construção. Pero isto não é verdade. Isto é uma forma incorreta de pensar e de agir. Reemplazar também os combustíveis fósseis. Por exemplo, se pode utilizar briquetes ou carvão vegetal ou madeira energética para substituir os fósseis com a biomassa. Então, temos roles importantes dos bosques implantados e também de bosques nativos, como reservas de carbono, como a remoção ou absorção de carbono, como reserva de produtos madeireiros e também evitar emissões a partir do uso de la biomassa. Acá há uma ilustração de como os bosques podem absorver carbono. Em las plantações, absorve muito rápido, pero se promueve la cosecha forestal. Então, é com uma serra, assim, não? Pero em um promedio tem uma remoção. Em um bosque nativo, não intervenido, temos uma curva mais ou menos assim, com uma remoção de 1 a 2 toneladas por hectare ano. Acá temos 10, 12, 15 por hectare ano. Então, os bosques nativos têm uma remoção ou uma absorção de carbono de 0 a 2 toneladas, mais ou menos, nossos bosques. Tem uma estabilidade, absorção, e tem sua emissão também, porque respiram, ou tem seus processos naturais de emissão. Em bosques implantados, podem chegar a 50 toneladas. Promovem também seu papel, seu rol, com absorção, e depois de algum tempo tem sua estabilidade. Necessitamos desenvolver muitos projetos para mitigação climática. E os projetos forestais, hoje em dia, têm uma demanda muito alta no mercado. As big techs, as empresas do setor de aviação, entre outras, têm interesse em promover a reflorestação. Então, nossa oportunidade, outra oportunidade muito importante para nossos países e no sector florestal. Há possibilidades dentro de SBN de realizar projetos de redução e absorção. Há vários tipos de projetos, RED+, de redução de emissões de gases de efeito invernadero, Blue Carbon em los manglares, em las zonas húmedas, em el mercado voluntário, e também reflorestação, sistemas agroflorestais, entre outros, em el mercado regulado e voluntário, incluindo a reflorestação, que é muito importante hoje em dia. Os projetos florestais podem ser de evitar emissões ou de conservação florestal ou de absorção, reflorestação,
Entonces tenemos RED y ARR, que es reforestación, Afforestation, Reforestation, Revegetation, y proyectos Removal, para que las plantas, los árboles nos ayuden a retirar el carbono de la atmósfera. Pero deben ser adicionales a una línea base. Para realizar un proyecto necesitamos establecer una línea base. Vamos a hablar de los reservorios de carbono. Hay varios reservorios de carbono en las plantas, en los árboles, en los bosques. El tronco, hojas, la copa. Hay también raíces, otros componentes, otros reservorios de plantas no leñosas, la hojarasca, la necromasa, la madera muerta y también los productos forestales. Todos son reservorios importantes. Estos reservorios irán nos brindar con los créditos de carbono. Hay que descontar las emisiones también de los bosques. Y para cada árbol, por ejemplo, un árbol adulto tiene 1000 kilos en su biomasa. No es directamente la cantidad de créditos de carbono, sino debemos multiplicar por un factor, porque cada tonelada de un árbol seca, la materia seca, tiene más o menos 47, 50% de carbono. Entonces, para conversión de biomasa en carbono, multiplicamos por este factor. Y luego, para transformar en CO2, que son los créditos de carbono, necesitamos multiplicar por 44, que es el valor de la molécula de CO2. ¿Se acuerdan? Carbono 12, oxígeno 16. Entonces, somando 12 con 16 multiplicado por 2, porque son 2 moléculas, 44. Cada árbol equivale a 1,7 toneladas. Un árbol de 1000 kilos tiene 1,7, reducen emisiones correspondientes a 1,7 toneladas de CO2. Entonces, biomasa, carbono, carbono, CO2. ¿Sí? Así se puede cuantificar la contribución del bosque. Hay varios reservorios, yo tengo poco tiempo, ya estoy retrasado. Unos minutos más y ya encierro, ya termino. Acá hay varios reservorios, biomasa, madera muerta, perdón, hojarasca, carbono orgánico en el suelo. Hay varios de estos productos, todos se pueden cuantificar en los bosques. Los proyectos Red Más, ¿no? Son de 40 años, imaginen, un proyecto de 40 años. Se puede generar, emitir créditos por 40 años. Imagine, Natália, né? ¿Sí? 40 años, imagine tu vida daqui, né? Desde acá, 40 años. Estabelece-se um cenário de linha base, o início do projeto, e o projeto vai reduzir emissões. A diferença é a redução bruta, pero se descuenta as emissões com o projeto, com máquinas, algum tipo de fuego, etc., e também as fugas, eventuais fugas que podem ser promovidas por el projeto, são descuentos. E as reduções netas se calculam. Essas reduções serão os créditos de carbono. Cada hectare na Amazônia pode generar de 2 a 5 créditos por hectare ano. E cada crédito, que é um título, vale no mercado aproximadamente $10. Em pesos colombianos, $10 seria quanto? 40 mil pesos, mais ou menos. ¿Sí? Esto vale dinheiro. Então, os títulos, os créditos, têm seu valor. Em los projetos de removal, é um outro tipo de projeto para manter os bosques. A ideia é a mesma. O anterior é mais aplicável em uma zona que tem muita pressão de deforestação. Para bosques que não têm muita pressão de deforestação, lo que vale, lo que cuenta é o mantenimento do bosque, as absorções do bosque. ¿Sí? Os projetos de removal são assim.
Los proyectos de reforestación, el escenario, línea base es acá abajo porque no tiene bosque, no tiene absorción, y son de 30 años. Imagina también proyectos de reforestación de 30. Y hay proyectos acá en Colombia. Y yo visité un muy cerca de acá, en Villavicencio, en esta zona. El escenario del proyecto descuenta emisiones, descuenta fugas, se calcula las emisiones netas, las absorciones netas. Entonces tenemos varios tipos de proyectos posibles. Removal, remoción o absorción, y también proyectos ARR. Cuando se tienen cortas o talas, raleos en el bosque, se puede tener un escenario para plantaciones forestales comerciales. Entonces se usa un promedio de esta serra, ¿sí? Remociones netas. Acá el trámite del proyecto, paso a paso para la implementación de un proyecto. Empieza con la idea, una identificación de un proyecto en potencial. Luego se desarrolla el proyecto, se escribe el proyecto, se promueve la presentación del proyecto a un estándar, aquí el PCC, Verras, el carbono, etc. Se valida por tercera parte, por una auditoría, se registra el proyecto y se implementa y monitorea el proyecto. Hace una verificación periódica, a cada año, cada 2 años, 3 años, y se emiten los créditos que pueden ser transferidos, vendidos y jubilados. Este es el término, jubilados. Después de que el crédito fue consumido, se acabó. Y hay ciclos posteriores de 30 años, 40 años. Los proyectos de crédito de carbono de energía son 10 años. Bosques, 30, 40 años. Agricultura, 20 años. ¿Cómo puede ustedes, yo, nosotros, trabajar en este mercado? De varias maneras. El ecosistema del mercado de carbono está abierto para 3 tipos de participación principales. El ámbito del proyecto, con consultoría, servicios, tecnologías, comunidades, partes interesadas, y el principal, el proponente del proyecto. El proponente del proyecto es la persona, la empresa que desarrolló, que escribió el proyecto. Pero hay un otro ámbito de certificación, de auditorías que está acá. Trabajar en un estándar, trabajar en auditorías también es una opción muy interesante para el futuro. Trabajar en el mercado, vendiendo, comprando, invirtiendo su dinero en créditos de carbono. Trabajando en plataformas, otra posibilidad. Y es necesario realizar una certificación. Ahí está el papel del auditor. Otra forma de actuar, de trabajar en este mercado, que nuestros cursos, nuestras carreras no todavía enseñan de una manera explícita cómo trabajar. Y es necesario. Yo creé una disciplina, una materia, un curso en mi universidad sobre cambios climáticos en 2011. Y ahora tenemos otros cursos, otras disciplinas, también para enseñar los estudiantes a trabajar en el mercado, no solamente como ciencia, como forma académica de trabajar, sino también de forma a actuar en el mercado. Para finalizar la última parte de esta charla, estoy retrasado, perdón, hablaré de la compensación socialmente responsable. Los proyectos de crédito de carbono no son solamente proyectos para reducir emisiones, para promover la absorción, sino también para traer beneficios a la sociedad, principalmente a los pueblos, las comunidades, las personas que viven cerca de los bosques o involucradas en los bosques. Estos proyectos para garantizar beneficios o co-beneficios sociales y ambientales adicionales deben ser reales, mensurables, adicionales en una línea base, hacer más do que la práctica común, auditables, transparentes, sin doble contabilización y generar co-beneficios. Más do que nada, los proyectos deben evitar
lo llamado greenwashing, que es una forma no muy íntegra, no muy responsable de promover proyectos ambientales. Entonces, proyectos deben ser de buena calidad, con alta integridad. Para eso, para que eso sea posible, debemos incluir en nuestros proyectos beneficios, salvaguardas a las comunidades. ¿Qué son salvaguardas? Son directrices que buscan potenciar los impactos positivos y reducir los impactos negativos de proyectos de crédito de carbono en las comunidades tradicionales. Son medidas que los gobiernos, nuestros gobiernos proponen y proponentes de proyectos deben adoptar para gestionar los riesgos en el diseño e implementación de sus acciones. Y debe realizarse e implementarse con transparencia y participación de las comunidades. Um de los principales mecanismos para neste sentido es la CLPI. CLPI es consentimiento libre, previo e informado. Es decir, las comunidades deben expresar su deseo de participar de estos proyectos, que es un proceso que garantiza que todas las partes interesadas estén debidamente informadas con detalles sobre el proyecto. El enfoque no es solo respetar la economía y derechos de los comunidades, sino también promover una mayor armonía y aceptación del proyecto, reduciendo los conflictos y aumentando la eficacia de su implementación. Es decir, no es aceptable una empresa americana o europea o de Brasil venir a Colombia a realizar un proyecto en la zona y no tener la participación de las comunidades. Es necesario y el CLPI es obligatorio. Es necesario también establecer una gobernanza capaz de maximizar los beneficios climáticos, sociales y ambientales del proyecto. Los proyectos de créditos de carbono deben ser, obviamente, muy importantes para reducir las emisiones, ¿no? Con su papel importante, pero también deben minimizar riesgos, traer beneficios a las comunidades y la biodiversidad. Este trinomio, esse triângulo, ¿no? De benefícios. Para finalizar, então, na síntese, cambio climático, uma realidade inegável. Não há como negar este facto. Para fazer frente, enfrentar o cambio climático, é muito importante, é crucial ter um plano de gestão de carbono. Descarbonização é essencial, é necessário, é imprescindível para nossa sociedade. Devemos ter uma gestão climática comprometida, que previne o chamado lavado de imagem ecológica, greenwashing. Como retos de financiação, temos custos para realizar projetos. Os custos de descarbonização são elevados. Então, o mercado cumpre seu papel como parte da solução. Traz o financiamento externo de outros países, de grandes emissores, de grandes empresas, para benefício de nossos países, nossas comunidades e também nosso clima. Os bosques, em especial, desempenham um papel importante na regulação climática. Existem diferentes maneiras de utilizar os bosques para a mitigação e adaptação climática. E existem também diferentes enfoques e metodologias para projetos de carbono florestal. E os projetos de carbono florestal para o mercado devem ter compromissos, não só metodológicos com o mercado, com redução de emissões, absorção de gases de efeito invernadero, sino também com as comunidades responsáveis socialmente. Gracias. Desculpe, passei do tempo, pero imagino que eu estou muito entusiasmado em falar tudo isso. Poderia falar muito mais tempo, pero muitas graças por sua atenção e me quedo acá esperando suas perguntas, suas inquietudes. Professor. Muchas gracias. En este momento quisiéramos dar un breve espacio por si tenemos preguntas. Entonces iniciamos aquí con el público que está presencial. ¿Tenemos alguna pregunta para el profesor Carlos? Por acá. Profesor, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta lo central que es la conservación en todo este proceso,
quiero preguntar por el caso del Pantanal allá en Brasil. ¿Qué hace que el proceso de conservación allá haya sido tan exitoso? ¿Y qué tenemos nosotros acá para aprender de ese proceso allá? ¿Cómo es tu nombre, por favor? Sebastián. Sebastián, gracias por la pregunta. Estudiante de Tadeo. Buenísimo. Bueno, tenemos varios biomas en Brasil, ¿verdad? Así como en Colombia. Pantanal es un humedal. No sé si tienen esto en cuenta, es un humedal. Y siempre hay desafíos porque la tradición allá en esta zona es una ganadería extensiva. Entonces tenemos propiedades muy grandes y tradicionalmente muy armónicas con el ambiente, con el medio ambiente, con la ecología. Pero en los últimos años, la presión de la economía, de producir, generó impactos como fuego, deforestación, otros impactos. Y ahora el estado de Mato Grosso do Sul, que es un estado, un departamento como hay acá en Colombia, está muy comprometido, así como el gobierno nacional, de exigir que las empresas tengan su responsabilidad con la conservación de los biomas. Así, las empresas deben realizar sus inventarios, reducir sus emisiones y, cuando es posible, compensar sus emisiones. Y, con preferencia, se utilizan las zonas del propio estado, del Pantanal. Ya tenemos proyectos en el mercado voluntario, pero ese es un ejemplo de que en un estado, una zona, un gobierno subnacional, en este caso, estimula o incentiva prácticas de conservación. Es un ejemplo interesante que puede ser una fuente de inspiración para otros, para el país, para mi país y también para Colombia, para otras zonas. Pero creo que acá en Colombia hay muchos ejemplos, buenos ejemplos también de proyectos exitosos. Entonces, Pantanal es muy sensible y necesitamos conservar, porque es una fuente, así creo, como páramos, ¿no? Los páramos, una fuente de agua para nosotros. El Pantanal es un wetland, es un humedal, es una fuente importante de agua. Tiene mucho valor también como otros beneficios, principalmente el agua y biodiversidad, por supuesto. ¿Está bien así? Muchas gracias. Teníamos otra mano levantada por acá. Hola, buenas tardes. Vi que en la presentación decía, bueno, en la parte donde las comunidades como que comparten con el bosque, decía que tenían, o sea, que primero estar relacionados y segundo que fueran reales. ¿A qué se refería con eso de reales? Perfectamente. ¿Tu nombre, por favor? Angie. Angie. Gracias por la pregunta también, muy interesante. Reales, ¿qué sería un proyecto real? Que ocurra de verdad, ¿no? Que no sea simplemente papel, una idea, un registro internacional, que reduzca las emisiones, ¿sí? Promueva los beneficios climáticos, exista y pueda ser transparente, auditable. Real significa que realice su objetivo principal, que es reducir emisiones. No sea simplemente algo bonito en el papel o en la internet o tenga videos hermosos, sino también sea un proyecto, además de la contribución climática, también traiga beneficios, promueva beneficios a las personas, a la biodiversidad, en un contexto más amplio. No sea simplemente un proyecto de ideas, conceptual, sino sea un proyecto realizado de verdad en el terreno, ¿sí? En este proyecto, las ideas de concepción del proyecto sean ejecutadas de manera correcta y cualquier persona, cualquier institución pueda llegar en este sitio, mirar, este proyecto trae beneficios de verdad. ¿Sí? Profesor Carlos, nos hacen una pregunta aquí en el Claro. chat. Nos dicen que teniendo